Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Le recordamos también las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy se cumple un año desde que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia a esta enfermedad novedosa para el mundo, COVID-19, un nuevo virus, el SARS-CoV-2, que comenzaba a causar estragos ya en la comunidad mundial. Estaremos recordando esta fecha y, por supuesto, lo que ha ocurrido desde entonces. Mire, Chile e Israel van en los primeros lugares en cuanto a proceso de vacunación. Sin embargo, Chile de nueva cuenta tendrá que volver al confinamiento porque los números en cuanto a contagios y muertes se han elevado de manera dramática de nueva cuenta. Hoy le contaremos cómo es posible que un país que ha alcanzado alto nivel de inmunización a través de los biológicos esté de nueva cuenta en una situación crítica en cuanto a contagios. Acelerar la producción de vacunas en el mundo, uno de los retos de las farmacéuticas, para con ello propiciar que la humanidad pueda regresar en la medida de lo posible a la llamada nueva normalidad. La Organización Panamericana de la Salud advierte también sobre una tercera ola de COVID-19 en los países de este continente, sobre todo después de que se celebren las semanas vacacionales de Santa y Pascua. Habrá que reforzar las medidas durante estas 2 semanas. Un nuevo estudio publicado en el British Medical Journal reveló que la variante británica del coronavirus, conocida como KEN B117, podría ser doblemente mortal de lo que se pensaba. Toda esta información a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto sobre el tema que hoy abordaremos. Uno de los pasos agigantados a un año de la pandemia COVID-19 es el desarrollo de varias plataformas para contar con una vacuna que ayude a erradicar el virus que deja graves consecuencias a la salud. Aunque son varios biológicos que desde diciembre se ha aplicado en la población considerada de mayor riesgo, sigue estando en fase de prueba. Fueron autorizadas por las agencias internacionales de cada país para la emergencia sanitaria. En el primer bimestre del 2020, con el análisis y estudio del surgimiento del virus SARS-CoV-2 en Wuhan, China, y su alcance acelerado en el planeta, fue cuando aquel miércoles 11 de marzo que la corona del virus enfermedad, la COVID-19, pasó de epidemia a pandemia. Desde entonces, la Organización Mundial de la Salud y expertos internacionales se han pronunciado por mantener un equilibrio en el surgimiento de nuevas innovaciones médicas que contribuyan a frenar esta pandemia que ha encapsulado al mundo. En marzo del 2020 comenzó el desarrollo de vacunas con la esperanza de contar con varios biológicos seguros y costos efectivos para responder a la pandemia. Y así fue. La fecha llegó. Y ahora las farmacéuticas y gobiernos deben garantizar el principio de proporcionalidad y equidad en la distribución de estas.
Sin embargo, transcurridas las semanas del 2021, comienza el llamado de los países a que no se está cumpliendo con ese deseo tan esperado y ante el desafío de fabricar y distribuir suficientes vacunas de calidad para responder a la demanda mundial. Antes de que dieran a luz las vacunas, surgió el Fondo de Acceso Global para las Vacunas COVID-19 COVAX, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las vacunas y el principal pilar del acceso acelerado. Los países latinoamericanos desde este mes de marzo y mayo comenzaron a recibir la vacuna COVID-19, más de 26 millones de la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud para la distribución equitativa. La mayoría será de AstraZeneca. Unos 30 países latinoamericanos y caribeños están entre los 142 que recibirán las primeras 237 millones de dosis. La distribución inició en Colombia, Bogotá, Brasil y México. Estos dos últimos reciben más dosis con financiación propia. En Centroamérica recibirán vacunas Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, el Caribe y República Dominicana. Ante una desescalada de casos de COVID-19 en el mundo, las vacunas entran, sostienen expertos internacionales, a una etapa importante para controlar la pandemia COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Vamos al reporte diario de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la Agencia EFE, nos presenta el reporte. Cristina, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de coronavirus se han estabilizado con un leve ascenso del 2% en los contagios en comparación con la semana pasada, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, un año después de que declarara que la enfermedad se había convertido en una pandemia. Sobre este aniversario, la Organización Mundial de la Salud ha defendido que sus advertencias, que venían desde antes del 11 de marzo, fueron desoídas, lo que facilitó que el coronavirus se propagara con rapidez por todo el mundo. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha declarado que el 11 de marzo no fue el momento en el que encendieron el máximo nivel de alarma, sino que ese momento fue el 30 de enero, cuando se declaró la emergencia sanitaria mundial. Los casos globales ascienden a los 117 millones y con respecto al número de muertes continúa la tendencia descendente iniciada a principios de febrero, con 60.000 decesos en la última semana, una bajada del 6% con respecto al anterior. El presidente del Centro de Virología Instituto Robert Koch, Lothar Wieler, ha celebrado que la vacunación esté teniendo efectos de descenso en la curva de casos en las franjas de edad más altas. Wieler ha mostrado su preocupación por el aumento en las capas más jóvenes de la sociedad, que según él hace que países como Alemania se encaminen a una tercera ola del virus. Sin embargo, el presidente de uno de los más prestigiosos centros de virología del mundo también se ha mostrado optimista y ha dicho que si las vacunaciones prosiguen como hasta ahora, algunos países europeos pueden tener bajo control la pandemia en los meses de otoño. Por su parte, las farmacéuticas han advertido, tras una reunión sobre cómo aumentar la producción de vacunas contra la COVID, de que la enorme escala de dosis que se necesitan empieza a producir escasez de algunas de las materias primas requeridas. Y no debemos olvidarnos de los sanitarios, que junto con los científicos han sido los héroes de esta pandemia. El Consejo Internacional de Enfermedades ha pedido a los gobiernos que tengan en cuenta las lecciones aprendidas durante la pandemia y que mejoren los sistemas de salud con inversiones apropiadas y buena organización, y que ofrezcan más apoyo a los sanitarios y a este personal. Si las enfermeras y el resto de sanitarios ven mejoras, es probable que se comprometan con lo que pueda venir en el futuro. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Se lo adelantábamos ya en titulares. Hoy se cumple el primer año desde que la Organización Mundial de la Salud declarara a COVID-19 pandemia. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud se mostró profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación del virus SARS-CoV-2, como por la respuesta. Ese día declaró que se trataba de una pandemia. Apenas 2 días antes de esta efeméride, el 9 de marzo, Italia se convertía en el primer país de Europa en declarar una cuarentena total. Le llamaron medidas drásticas, ante la propagación acelerada del virus que puso de cabeza al mundo el año pasado. Esas medidas fuera de China provocaron asombro en el resto de los países, los cuales tendrían que reproducir esa forma de controlar a la pandemia que ahora sabemos apenas estaba manifestando su primera ola.
El 14 de marzo, España se vio obligada a decretar el estado de alarma. Emitió una serie de restricciones y hasta multas para evitar que el virus continuara expandiéndose. Un año después de esta declaración del organismo internacional, ahora la atención está en el comportamiento de las nuevas variantes del virus en un entorno de una producción baja contra las vacunas y la falta de certeza sobre la inmunidad de los biológicos aplicados hasta ahora, informó Elizabeth Ortiz. Muchas cosas han pasado desde entonces, desde que el mundo se sorprendía con este anuncio de la Organización Mundial de la Salud. Y mira, una nueva investigación del Instituto de Investigación del SIDA, IRSI Caixa, publicado en el repositorio BioXip, demuestra que la variante británica del coronavirus no es capaz de afectar a las personas que ya han pasado por una infección por COVID-19 o han recibido la vacuna de Pfizer en BioNTech. Los anticuerpos que el organismo genera, tanto después de haber pasado la enfermedad como si se recibe la vacuna, pueden neutralizar la variante inglesa denominada B117. Esta variante, junto a otras nuevas cepas del SARS-CoV-2, preocupan a los especialistas que analizan la evolución debido a su mayor capacidad de transmisión. La posibilidad de que las mutaciones de esta cepa faciliten al virus escapar de las defensas es otra de las posibilidades que científicos de todo el mundo investigan. En cambio, los resultados publicados en el repositorio señalan que el sistema inmunitario reconocería y frenaría a la variante inglesa tanto si antes hubiera estado en contacto con otras variantes del virus como si se hubiera recibido la inmunización desarrollada por Pfizer en BioNTech. Los resultados del Centro Catalán, impulsado por la Caixa, señalan que las personas que estuvieron en contacto con la variante original del virus tienen una mayor capacidad de bloquear la variante descrita 6 meses después de la infección. En el caso de las personas que habían recibido las 2 dosis de la vacuna, se constató que sus anticuerpos eran 2 veces menos eficientes bloqueando la variante británica con respecto a la original. El trabajo de unidad y coordinación mundial superará las barreras estructurales a fin de escalar a la inmunización de la población de manera equitativa. A medida que comienza la entrega de vacunas a través de COVAX y que se despliega todo el esfuerzo para la enorme campaña de inmunizar a un gran porcentaje de la población mundial, la visión de acceso justo y equitativo debe guiar cada paso del camino, dijo la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Reiteró que se deben superar las barreras estructurales que impiden que los más vulnerables sean inmunizados y solo se podrá lograr trabajando unidos, señaló Etienne. Recordó que la OMS emitió la autorización de uso de emergencia para 2 versiones de la vacuna Oxford-AstraZeneca, AstraZeneca Skibio de Corea y la del Instituto Serum de la India. Esta aprobación abrió el camino para la entrega de esa vacuna a 37 países de las Américas a través del mecanismo COVAX, quien notificará directamente a los países en cuestión de días o semanas sobre las fechas y el número de dosis que recibirán y en cuántas entregas. La directora de la OPS mencionó que hay 2 aspectos vitales para la preparación de los países: los marcos legales y regulatorios necesarios para el ingreso de las vacunas, además de la contratación y capacitación del personal requerido para efectuar la inmunización masiva. Llamó a todos los países a actuar con rapidez, estar preparados para salvar vidas. La OPS ha trabajado para ayudar a los países a prepararse durante meses, negociando directamente con los productores para facilitar acuerdos y reducir la carga sobre los gobiernos. La organización también ha distribuido guías, organizado sesiones de capacitación y brindado asesoramiento directo, informó Rocío López Fonseca. El mayor número de efectos adversos por la vacuna contra el COVID-19 ha sido más en mujeres que en hombres, de acuerdo a las más recientes estadísticas. Investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos encontraron que desde mediados de diciembre hasta mediados de enero, entre las más de 13 millones de dosis de vacunas que se administraron,
se reportaron casi 7,000 eventos adversos. Alrededor del 79% de esos eventos se informaron en mujeres. La mayoría de los síntomas fueron dolor de cabeza, fatiga y mareos. En general, estas diferencias observadas en los eventos adversos entre hombres y mujeres se deben en parte a que son la mayor proporción del número total de personas vacunadas en comparación con los hombres, y puede haber algunas diferencias biológicas. En este último punto, los estudios realizados antes de que se usaran las vacunas contra COVID-19 sugieren que las mujeres tienen respuestas de anticuerpos más altas que los hombres a ciertas vacunas, incluidas las vacunas contra la influenza. Se menciona que las mujeres por lo general desarrollan respuestas inmunes más fuertes, incluidos altos niveles de anticuerpos y una mayor activación de las células T, lo que puede conducir a un control más rápido de la infección, pero también puede conducir a más reacciones adversas después de las vacunas. Por el contrario, los hombres tienen respuestas de anticuerpos más altas a otras vacunas, incluida la vacuna contra el tétanos. Vamos a hacer una pausa, la primera es muy breve, regresamos con más información. En el ranking mundial de países que entraron ya a un proceso de vacunación, Chile e Israel son de los países que han llamado la atención porque aunque no son considerados con alto desarrollo tecnológico o un sistema de salud que se pueda considerar necesariamente sólido, han alcanzado buenos números en cuanto a la inmunización. En medio de una producción limitada de vacunas, Chile e Israel están a la cabeza en la aplicación de dosis diarias. La plataforma Our World Data despliega el listado de países con la aplicación del biológico contra la COVID. Chile e Israel destacan en primer lugar con 1.06 dosis por cada 100 personas. Brasil logró apenas 0.17 dosis por cada 100 personas. Es un país que está en alerta porque las infecciones están aumentando en casi todos los estados. En la última semana, el país reportó su tasa más alta de infecciones y el día más mortífero desde que comenzó la pandemia, con 1.910 defunciones en tan solo 24 horas, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. El estado brasileño de Amazonas se ha visto especialmente afectado. Una nueva variante descubierta por primera vez el año pasado provocó el aumento de nuevas infecciones que abrumaron al sistema de atención de la salud. Por ello, preocupa la situación al organismo internacional, informó Elizabeth Ortiz. Y un nuevo estudio publicado por el British Medical Journal reveló que la variante británica del coronavirus, conocida como KEN B117, podría ser doblemente mortal de lo que se pensaba. El riesgo estimado de 64% mayor probabilidad de morir por COVID-19. Según la publicación, la variante británica del COVID sería más mortal que la cepa original, quizá entre un 30% y un 100%. Se descubrió que la variante era de fácil transmisión y los nuevos datos respaldan que se puede ser incluso más mortal. Los investigadores de varias instituciones en el Reino Unido analizaron datos de más de 100,000 pacientes que dieron positivo por COVID-19 entre octubre y enero y que fueron monitoreados hasta mediados de febrero. Los investigadores observaron de cerca las pruebas que detectaron la variante de Reino Unido y las compararon con las de las variantes que circulaban anteriormente. El estudio mostró que la nueva variante se asoció con 227 muertes en una muestra de cerca de 55,000 pacientes, en comparación con 141 muertes entre el mismo número de pacientes infectados con cepas anteriores. Pero también se aclara que se necesita más investigación para determinar si surgirían hallazgos similares entre más pacientes de otras partes del mundo. La carrera por la inmunización es hoy por hoy uno de los grandes retos entre las farmacéuticas.
La demanda de vacunas COVID que los países necesitan desesperadamente para regresar la vida a las economías, hacer que los niños vuelvan a las escuelas y que la gente regrese a sus oficinas y a los centros comerciales, está creciendo en todo el mundo. Tanto en Estados Unidos como en Europa, se ha tratado de acelerar el suministro de vacunas este año a medida que se propagan nuevas variantes más agresivas del virus. El director general de BioNTech, Ugur Sahin, en una entrevista televisiva, reveló que tienen una cartera de pedidos de 1.300 millones de dosis que ya está fijada. Pfizer y BioNTech se han comprometido a fabricar 2.000 millones de dosis de su vacuna este año. Pfizer se comprometió a enviar 2/3 del pedido de 300 millones de dosis de Estados Unidos a finales de mayo. En la Unión Europea, los socios han prometido enviar al menos 500 millones de dosis este año, con una opción de 100 millones de dosis adicionales. Pfizer ha proyectado ingresos por 15.000 millones de dólares este año por las ventas de la vacuna COVID y su director general, Albert Bourla, advirtió que el precio de la inyección podría aumentar. La preocupación por las mutaciones del virus también puede impulsar la demanda si se desarrollan nuevas variantes de SARS-CoV-2 con la capacidad de evadir las inoculaciones actuales. BioNTech ya está estudiando posibles pedidos de refuerzos para una tercera dosis. La vacuna de Pfizer-BioNTech ya está autorizada en más de 50 países. Además de la Unión Europea y los Estados Unidos, otros pedidos importantes proceden de Japón, Canadá y el Reino Unido, informó Rocío López Fonseca. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor. Hoy con una efeméride pues no muy grata. Estamos en el primer año desde que la Organización Mundial de la Salud declarara a COVID-19 pandemia, cuando se empezaron ya a detectar un número de casos importantes en el mundo. Y quizá, doctor, sería importante iniciar con esto. ¿Cuándo es cuando se considera ya una pandemia? Efectivamente, 11 de marzo del 2020, fecha en que la OMS así declara a COVID-19. Es más, para ese tiempo todavía no tenía el nombre de COVID-19. Para ese tiempo incluso el virus se llamaba Novel CoV SARS viruses. Y para ese tiempo la enfermedad había ya, después de China, llegado a varios países europeos, particularmente a Italia, y había llegado a América, particularmente a Brasil. Fue Brasil y Estados Unidos casi simultáneamente los países en el continente americano que tuvieron pacientes con COVID. Hubo voces de muchas comunidades científicas que previamente le pedían ya a la OMS la declaratoria. En esta mesa, lo recuerdo perfectamente, unos días antes de la declaratoria, decíamos que ya tenía características esta enfermedad por su distribución en más de 180 países y regiones en el mundo, tenía características de pandemia, que ya era muy importante que la Organización Mundial de la Salud hiciera la declaratoria. Este programa empezó llamándose Coronavirus, la epidemia. Y recuerdo que casi de forma inmediata, a partir del 11 de marzo, decidió la producción llamarle coronavirus, la pandemia. Bueno, cuando una pandemia es como tal declarada, cuando se encuentra en los 5 continentes, cuando se encuentra en la mayor parte de países o regiones, aunque no sean en números impactantes, se declara pandemia porque es evidente, bueno, y antes de esto, se declara pandemia también cuando ha salido de lo que conocemos como rangos epidemiológicos, en cuanto a los números, una determinada enfermedad. Estos rangos epidemiológicos están razonablemente determinados para enfermedades conocidas.
Para enfermedades no conocidas, como es el caso de COVID-19, precisamente aplica la definición de aquella nueva patología que esté alcanzando dimensiones que ponen en riesgo la salud pública y que está afectando a la mayor parte de países y regiones en el mundo, ¿no? Lo habitual es que sea la Organización Mundial de la Salud quien haga dicha declaratoria. Es el organismo que concentra a la mayor parte de los países. También recordemos que no todos los países están afiliados a la Organización Mundial de la Salud, pero en general esas son las principales características para que pueda declararse determinada enfermedad pandémica. Fue el caso de la influenza del 2009, fue el caso de la influenza del 1918, han sido fenómenos que han puesto a temblar de alguna manera los sistemas de salud a nivel mundial. Oiga, doctor, ¿y hay también un proceso reversible? Es decir, ¿se puede una pandemia dejar de llamar como tal? Sí, claro, existen declaratorias de que determinada pandemia ha dejado de serlo. Ocurrió con la pandemia del 2009 de influenza. Puede llegar a darse ese momento en que una declaratoria señale que ha dejado de ser pandémica la enfermedad y que se encuentra bajo un suficiente control epidemiológico. Es válido. Pues esperamos, doctor, que esto ocurra en las próximas, pues quisiéramos semanas, pero evidentemente todavía no hay una fecha de cuándo esto pudiera ocurrir. Lo cierto es que esto nos remite al tema que hoy abordaremos, doctor, y que tiene que ver precisamente con los procesos de vacunación en el mundo y quizá el que ha sido el mayor reto hasta ahora, cómo garantizar que estos biológicos lleguen de manera oportuna y equitativa a todo el mundo. Mientras hablamos de países de primer mundo que están ya encabezando los rankings de vacunación, pues todavía hay países donde ni siquiera ha llegado un solo biológico, doctor. Efectivamente, Belén, indudablemente un tema muy importante. Y mira, solo 10 segundos para un comentario adicional respecto de la declaratoria de pandemia. Hay etapas y una etapa previa, tú lo recordarás, es la declaratoria de una emergencia sanitaria. Las emergencias sanitarias tienen habitualmente 6 niveles, dependiendo de la gravedad, número de casos, letalidad, etcétera, etcétera, para después llegar a declaratoria de epidemia y después llegar a declaratoria de pandemia. Bueno, pues ahí está el dato. Vamos a hacer nuestra primera pausa, doctor, y regresamos ya para entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa. Con mucho gusto. La pausa, volvemos. Las autoridades sanitarias lo advirtieron antes de que iniciaran los periodos vacacionales de Navidad y Año Nuevo. Si las medidas se relajaban, íbamos a tener un brote importante, más que un brote, un repunte importante en el número de casos a nivel mundial. La advertencia no fue escuchada y presenciamos como muchos países en el mundo tuvieron que regresar al confinamiento y comprometieron de nueva cuenta sus sistemas de salud por el alto número de infecciones. Hoy, ante la próxima llegada de la temporada de Semana Santa y Pascua, las autoridades sanitarias de nueva cuenta advierten sobre los riesgos. Escuchémoslos porque es muy importante no relajar las medidas. Aunque en estos días los casos de COVID-19 han ido a la baja, la alerta está sobre lo que pasará en Semana Santa, porque de no mantener las medidas de protección, podría haber una tercera ola de contagios, advirtió el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa. Sobre a possibilidade de terceira ola, sim. Desafortunadamente, enquanto o vírus está circulando, enquanto há transmissão,
todas las veces que se baja la guardia y se tiene personas saliendo a las calles sin utilizar cobrebocas ou mascarillas, personas que estão se aglomerando, personas que estão em lugares cerrados, isso sim pode passar de tener un incremento de la transmisión. Por otra parte, el directivo recomendó que los países revisen su cadena de frío, luego de que México reportó que algunos biológicos de Sinovac contra la COVID-19 se enviaron a 8 de las 32 entidades federativas a una temperatura mayor de la adecuada. De toda suerte, aprovecho para subrayar también la importancia de que todos los países puedan revisar su cadena de frío, incluindo los medios de transporte de las vacunas. La OPS está trabajando con los países en la evaluación de las cadenas de frío, porque esa es parte importante de una acción de inmunización. Aclaró que algunas vacunas tienen más estabilidad que otras porque son plataformas tecnológicas distintas, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí tiene usted esta advertencia. Por favor, no echemos en saco roto estas advertencias. Se puede, sin duda alguna, tomar unos días de descanso. Hay gente que no ha dejado de trabajar durante el último año de pandemia y quizá quiera tomar un descanso. Sin embargo, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, lo hemos dicho, las condiciones y las circunstancias en lo que alguien o una familia incluso podría tomar un descanso. Si no atendemos estas medidas, tendremos de nueva cuenta una tercera ola, como ya lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Efectivamente, Belén. Lo que hacemos como sociedad en un determinado momento, en el caso de COVID-19, se refleja a los 14 días, en el lapso de los siguientes 14 días. Relajamos medidas, perdemos disciplina. En las próximas 2 semanas vamos a estar teniendo repuntes, rebrotes, olas nuevas de la pandemia, como en muchos casos se le ha dicho, y al contrario, si tenemos disciplina, si cuidamos las medidas, pues vamos a seguir teniendo control sobre esta pandemia que, como bien decíamos ayer, está teniendo ya una disminución importante en forma global, no en todos los países, no en todas las regiones, pero visto de manera global. Ayer lo comentábamos, en un enero 10 del 2021 estábamos en 834,000 nuevos casos diarios. Ese fue la cifra récord, y el 1 de marzo estábamos en 180,000 nuevos casos. O sea, sí vamos a la baja, pero si perdemos la disciplina, pues nos vamos a volver a encontrar con un incremento. Doctor, y 2 comentarios sobre esto que me parecen muy importantes. Primero, la evidencia ahí está. Justo después de los festejos de Navidad y Año Nuevo vino esta ola, y como usted lo dijo, doctor, no pretendemos alarmar, pero sí hacer conciencia. Usted lo vio en su consulta privada, como muchos de estos pacientes reconocieron haber hecho convivios durante Navidad y Año Nuevo y luego se infectaron. Es decir, la realidad nos está demostrando que esto ocurre, sobre todo cuando se relajan las medidas. Esperemos que esto no vuelva a ocurrir, doctor. Esperemos, Belén. Efectivamente, muchos brotes familiares. Un día veías a un integrante de la familia y al día siguiente estabas viendo a 4 o 5 más. Recientemente me ocurrió con respecto a una reunión social de jóvenes, por cierto, en donde después de un caso índice, el 80% de quienes estuvieron en esa reunión, luego con pruebas positivas y sintomatología. No hay lugar a dudas. O sea, y también no hay lugar a dudas de que lo contrario, la buena disciplina. Belén, hace un mes aparece una muy importante publicación en la revista JAMA, en la que concentra todas las evidencias científicas sobre el uso de cubrebocas y su utilidad. Algo que hace caer definitivamente el debate respecto de la importancia del uso de
cubrebocas. Uso de cubrebocas de forma adecuada, protección del 85% cuando los dos portan cubrebocas. Uno de ellos deja de portar cubrebocas, esto reduce en 20% la efectividad de la medida. Ninguno de los dos usa cubrebocas y están a menos de 2 metros de distancia. Esto definitivamente deja de brindar algún tipo de protección y por lo tanto incrementa el riesgo de transmisión, sobre todo si una determinada persona, 2 personas están en una conversación de más de 10 minutos, ¿no? Claro, doctor, y el otro punto a destacar también que nos lleva a 2 pistas que hoy estamos abordando, el tema de los retos para inmunizar a la población de manera equitativa. El caso de Chile, doctor, que lo hemos dicho aquí, es un caso sorprendente y ejemplar. Sin embargo, en las últimas horas se habla de un nuevo confinamiento a la población precisamente por esto, porque está terminando el verano en el Cono Sur. Muchas personas relajaron medidas, aprovecharon para salir antes de empezar el invierno. Y hoy por hoy tienen de nueva cuenta el nivel de casos que tenían en su etapa más crítica. Sí. Las autoridades y algunos expertos dicen, bueno, se relajaron medidas. 2, el desconfinamiento de manera poco cuidadosa y que la gente se confió. Dijeron, bueno, estamos en un proceso de vacunación muy alto, ya no es necesario las medidas. Estos ejemplos, doctor, nos deben servir para entender que aunque se esté en proceso de vacunación, no se debe de relajar las medidas, incluso aun cuando ya haya un importante porcentaje de población vacunada, doctor. Efectivamente, Belén, y qué importante lo que comentas, aprender. Los demás países ir aprendiendo de las experiencias, positivas o negativas para evitarlas. Ahí está ese caso, el de Chile. Digo, sorprendente el buen ritmo de vacunación que llevan. Ellos llevan 1.6 por 100 de la población diarios de vacunación. Igual, exactamente igual que Israel. Claro, Israel ya llegó al 100% de vacunación. Chile está, si mal no recuerdo, en el 35 a 40% de vacunación. Es el país con más avance en América Latina, pero al mismo ritmo que estuvo vacunando Israel. Entonces, el no tener todavía 100% de su población vacunada y el haber relajado medidas, bien lo dices, con motivo de las vacaciones en el Cono Sur, puede ser el motivo principal por el que están teniendo que ir a un nuevo confinamiento. Y ojalá y sea un confinamiento oportuno para que sigan teniendo un ritmo de control, pero es un muy buen ejemplo. México lleva un ritmo de vacunación mucho menor, apenas hemos logrado 2.3% de la población vacunada, que no echemos las campanas al vuelo. Sí tenemos menos casos diarios, sí estamos ya en el proceso de vacunación, pero llevamos muy poca población vacunada, seguimos siendo una población de alta susceptibilidad y riesgo de rebrote por COVID-19. Tremendo, sin duda alguna. Doctor, ¿cómo garantizar el llamado y los esfuerzos que han hecho desde la Organización Mundial de la Salud algunos países para que las vacunas lleguen a todas las naciones, doctor? Mira, Belén, a mí me ha parecido muy conveniente lo que el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado en los últimos días respecto de la distribución mundial de las vacunas. Él ha señalado que no ha ocurrido la distribución equitativa que a medio 2020 se habló con el esfuerzo COVAX. La Organización Mundial de la Salud está precisamente atrás de este esfuerzo o colaboración COVAX, etcétera. Y finalmente ha ocurrido en muchos casos
que algunos países han tenido poca colaboración en compartir las vacunas que han producido. Muchos de estos países han aprovechado precisamente su vacuna para dejarla en exclusividad para su población. Se podrá entender, digo, finalmente es el esfuerzo de una determinada nación y es el caso de los Estados Unidos. La vacuna Moderna casi exclusivamente se está utilizando en Estados Unidos. Y COVAX apenas ha empezado a distribuir, es la verdad. Y COVAX todavía no ha impactado como se esperaba. Han transcurrido prácticamente 4 meses desde el inicio de la vacunación en Inglaterra, que fue el primer país en Gran Bretaña. Entonces, hay países efectivamente que han logrado 100% de vacunación, como el caso de Israel, pero hay países que ni siquiera han iniciado su vacunación, países de América Latina. La Organización Mundial de la Salud debe ser insistente en que las farmacéuticas tengan más equidad en la venta y distribución de sus vacunas y que ya de una vez por todas sí contribuyan las que están dentro del esfuerzo COVAX para que estos países también empiecen a caminar a un buen ritmo. Porque al final de cuentas, Belén, a un determinado país que está vacunando a su población, claro que le es de gran utilidad. Sí, pero si no tenemos vacunada a la población mundial, esto que llamamos salud global no va a prosperar suficientemente en el caso de COVID-19. Totalmente de acuerdo, doctor. Vamos a una pausa. Claro. Regresamos para entrar ya a la recta final de este programa especial, Coronavirus, la pandemia. Países de Latinoamérica y el Caribe comienzan a recibir la vacuna COVID-19 como parte de la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Los países latinoamericanos recibirán entre marzo y mayo más de 26 millones de vacunas de la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud para la distribución equitativa de inmunizaciones alrededor del mundo. La mayoría serán de AstraZeneca, según la lista publicada por la Alianza de Vacunas Gavi, socia de la iniciativa. Alrededor de 30 países latinoamericanos y caribeños están entre los 142 que recibirán las primeras 237 millones de dosis. Colombia fue el primer país de las Américas en recibir un cargamento con 110,000 dosis de Pfizer que llegaron a Bogotá. La nación recibirá 2 millones de dosis más de aquí a mayo. En total, los países de América Latina que más vacunas recibirán en este periodo de tiempo son Brasil, con 9.1 millones, y México, con 5.5 millones, ambos con financiación propia. Otros países como Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay también están en la lista. Cuba decidió no participar, mientras que los datos para Venezuela aún no están disponibles. Los expertos de COVAX explicaron que la primera ronda de asignaciones proporciona las cifras hasta mayo y que los países que participan pero no figuran en la lista han ejercido su derecho de optar por no recibir estas vacunas y desean transferir las dosis asignadas a los participantes que requieren donativos, ya que no tienen fondos para comprarlas. Asimismo, algunos países que cumplen con los requisitos para recibir vacunas gratis no se encuentran en la lista por falta de papeleo o de solicitar su participación a tiempo, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, lo que comentábamos antes, lo que usted comentaba antes de irnos a la pausa, el esfuerzo han comenzado a llegar poco a poco, aunque sí más tarde de lo programado, doctor, ¿no? Porque esfuerzo inició ya hace algunos meses, sí, y pues la respuesta no ha sido la que se esperaba. Fue en septiembre, si mal no recuerdo, cuando quedó bien constituido esta estrategia, y fue el esfuerzo no solo de la Organización Mundial de la Salud, fue de más organismos,
en algo que se ha llamado la estrategia colaborativa Gavi, que no solamente tiene a COVAX, sino también tiene un apartado para el desarrollo de fármacos. Entonces, también en algún momento tenemos que estar viendo ya resultados al respecto. ¿Y en qué consistió? Bueno, primero consistió en una aportación económica fuerte de los países afiliados a la estrategia COVAX para que las farmacéuticas pudieran seguir desarrollando biotecnológicamente las vacunas, pero precisamente estas farmacéuticas tenían que empezar ya a distribuir a los países afiliados finalmente a este esfuerzo COVAX. Y efectivamente, mi impresión es que el retraso es de unos 2 meses por lo menos. Ya lo escuchábamos, entre marzo y mayo estarán recibiendo los países de América Latina y el Caribe en número de millones de vacunas procedentes de COVAX. Bueno, pues esperemos que sea con una buena velocidad para que estos países logren vacunación muy rápido. Porque algunos de ellos, Belén, creo que no han adquirido fuera del esfuerzo COVAX vacunas. México, por supuesto, sí lo ha hecho. México ha firmado convenios incluso que aseguran, junto con las de COVAX, cobertura para 126 millones de mexicanos que somos. No ha recibido de COVAX todavía, pero ha recibido de Pfizer, ha recibido de Astra, de Sputnik, etcétera, ¿no? Pero hay países que no han comprado aparte de las que habrán de recibir por parte de COVAX. Ese punto que usted menciona, doctor, es importantísimo porque de repente perdemos un poco las realidades. México, como usted bien dice, tiene recursos suficientes para comprar vacunas, así lo ha dicho el presidente. Y bueno, en el caso de México, el tema es que las farmacéuticas no han respondido con la celeridad que se esperaba. Y en el caso de países de Centroamérica, incluso algunos del Caribe, no hay recursos para comprar esas vacunas y por eso es tan importante este programa COVAX. Sí, importante, definitivamente. Y también será importante en su momento para lo relativo a medicamentos, Belén, porque un medicamento que termine por ser eficaz y seguro deberá ser un medicamento fabricado a marchas forzadas para su distribución también a marchas forzadas y que sea de manera conjunta vacuna y un medicamento novedoso, lo que contribuya más aún a lograr el control de la pandemia más rápidamente. Es la trilogía que desde aquí se ha mencionado desde el principio, doctor. Poco a poco se han ido cumpliendo esta trilogía. Decíamos, una eficaz y oportuna prueba, hoy ya está al alcance de más personas. La vacuna, sin duda alguna importante, ya comienza a circular. El medicamento es lo que aún nos hace falta. Efectivamente, Belén, y la colaboración de la población con las medidas de protección personales. Doctor, nos quedan algunos minutitos a ver si alcanzamos a desahogar un tema que yo considero importante porque muchas personas han pasado o han estado en esta situación. Hoy que se refleja o se hace evidente en un personaje público tan importante como el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, quien está al cargo del manejo de la pandemia en México, y que ha surgido esta polémica sobre que después de más de 15 días de haber dado positivo a COVID-19, decía públicamente que se acaba de hacer una prueba, da positivo nuevamente, y que se le ha visto además conviviendo en un espacio público. ¿Qué nos puede decir sobre esta polémica, doctor? Bueno, primero, que idealmente, en virtud de un resultado de PCR positivo adicional, seguramente al inicial, a través del cual se hizo el diagnóstico, en virtud de ese segundo PCR positivo, era pertinente que siguiera teniendo
resguardo en su domicilio. Ahí, Belén, lo que también es conveniente decir es la importancia que pueda tener una segunda prueba de PCR, porque mira, ya hay muchas evidencias en la literatura científica que sugieren que en un paciente ambulatorio que ha tenido una enfermedad leve moderada, el realizar una siguiente PCR es, para saber si ya no hay transmisión, es innecesario. A partir de los 12 días del inicio de la sintomatología, los pacientes ya no son transmisores de la enfermedad. Eso además acaba de aparecer en una publicación hace 5 días en una revista de mucho prestigio, si mal no recuerdo fue Science, pero mañana mismo te digo la referencia exacta. En esa publicación se confirma lo que incluso se había publicado por los propios Centros para Control de Enfermedades de Atlanta hace ya casi 6 meses. A pesar de que una prueba esté positiva después de 12 días de la enfermedad, el tener una PCR positiva a veces lo que está denotando es la presencia solo de material genético del virus fragmentado, que no es precisamente la presencia del virus viable, la presencia del virus activo. Ya no es transmisible. Ya no lo es. Entonces, podría ser, por ejemplo, el mismo caso del secretario de la Defensa Nacional. Si te recuerdas, él parece que después de la prueba inicial tuvo 2 pruebas adicionales positivas por las cuales se mantuvo más tiempo en aislamiento. Bueno, en la actualidad las recomendaciones de la propia Organización Mundial de la Salud, Centros para Control de Enfermedades, etcétera, para concluir, señalan que no es necesaria una segunda prueba para que una persona deje el confinamiento. A partir de los 12 días del inicio de los síntomas, se puede dejar el confinamiento sin necesidad de una siguiente prueba, siempre y cuando, ojo, el paciente no tenga ni fiebre ni tos. Claro, no conocemos esos detalles del caso del subsecretario López-Gatell, pero si él tuvo fiebre o tenía todavía tos, cumplido ese periodo de tiempo, sí era necesaria la segunda prueba antes de tomar esa decisión de desconfinamiento. Creo que la gran polémica está en el hecho de que, habiendo tenido esa segunda prueba positiva, si tuvo fiebre y si tuvo tos, por lo cual tuvo que realizar esa segunda prueba, creo que la polémica es lo relativo a haberse encontrado en la vía pública, ¿no? Sí, porque además, doctor, lo que sorprende es que él mismo dice que al realizarse esta prueba, esta segunda prueba, de nueva cuenta podías contagiar. El tema es lo que usted ha explicado, no necesariamente. Vamos a retomar mañana esto, doctor. Porque es importante, no solamente por el personaje del que se trata, sino porque usted lo ha dicho, y que es lo que me parece más importante, en el ámbito laboral. Eso es. No retrasar la productividad si un trabajador ya ha superado estos 12 días. Pero con esto regresamos mañana. Regresamos mañana, entonces nada más para recordarlo. Un paciente que tiene enfermedad leve moderada, a los 12 días puede dejar el confinamiento siempre y cuando no tenga ni fiebre ni tos en las últimas 24 horas y sin necesidad de una segunda prueba, por ejemplo, de PCR. Y seguir tomando las medidas. Es la definición. Que se han dicho aquí en reiteradas ocasiones. Doctor, muchas gracias. Gracias, Belén. Gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Nos vamos. Lo esperamos mañana en otra emisión más de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.
Coronavirus, la pandemia.